Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar la actividad. Ahí en pantalla está la meditación de apertura. Nos disponemos para el alineamiento. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonemos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C, B, B. Namaskarams, Master. C, B, B. Namaskarams, Master. C, B, B. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito de los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plano en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plano en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plano en la tierra. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a todos los que te fueron sumando. Vamos a pasar el micrófono a Yami, así nos entona el Ana Bekoag y después hacemos el repaso de algunas cosas que vimos hasta ahora para refrescar conceptos y a continuación comenzamos con la lectura. Yami, cuando quieras. Bueno, con la misma predisposición de meditación, llevamos la visión al entrecejo, la punta de la lengua pegada al paladar, volvemos a una respiración rítmica, homogénea, y entonamos el Ana Koach, que en la mística judía se salmodea o se canta. Ana, Ana Koach. גדולת ימינך תתיר זרורה קבל רינת עמך סגבנו תרנו
בכוח גדולת ימינך תתיר זרורה. קבל רינת עמך, סקבנו תרנו נורא. נא גיבור דורשיין יודך, כבבן שומרן, ברכן תרן. רחמי צדך תמיד גומלן, חסין קדוש, חסין קדוש ולרחמך האל ענתך. יכין כדד לימנך בני, שורדן קדושתך. שבתנו קבל, ושמע שקתנו יודע. תעלומה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 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 Bendito sea su nombre. Vamos a pasar al resumen. Habíamos quedado en la sefirá de Malhut, que significa el reino. Es la sefirá final del árbol de la vida, símbolo de la materia, el cuerpo, la acción concreta y la manifestación. Representa el punto en que toda la energía espiritual se densifica y se vuelve realidad tangible. A diferencia de las otras sefirot más abstractas o emocionales, Malhut nos confronta con el desafío del hacer, de actuar en el mundo con conciencia. El objetivo del camino espiritual es llevar lo recibido desde Keter, la voluntad divina, Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento, y las emociones intermedias hasta la acción concreta. No hay Keter si no hay Malhut. Sin acción práctica, lo espiritual queda incompleto. La presencia divina, Shejinah, habita la materia. No hay que huir de ella ni absolutizarla. Los desequilibrios son el materialismo, negar la dimensión espiritual. El espiritualismo extremo también es parte del desequilibrio de Malhut, negar las necesidades corporales. Ambos niegan la integración de trascendencia e inmanencia. Como enseña Proverbios 37:9, la petición sabia es no tener ni exceso ni carencia, sino lo justo para mantenerse alineado y no caer en el error por abundancia ni por necesidad. Malhut no debe absolutizarse ni rechazarse. Hay que reconocer que la luz más alta puede habitar en la forma más baja. Esto es un misterio del Ein Sof, donde la luz infinita se oculta en la oscuridad aparente de la materia. El Zohar 1.1a dice: Malhut no posee nada propio excepto lo que recibe de las otras sefirot, pero es precisamente en ella donde el rey se manifiesta. Aquí se destaca que Malhut, como la luna, refleja toda la luz del sistema superior.
es pasiva en esencia, pero se vuelve activa al canalizar el resto del árbol. En Kiddushin 40b, el Talmud, dice, grande es la acción, pues lleva a la existencia incluso lo que estaba en el pensamiento. La acción, lo que ocurre en Malhut, es lo que valida y completa toda la intención espiritual previa. Sin acción no hay cumplimiento. El Sefer Yetzirah 1.7 dice, de las 10 sefirot, el final está unido con el principio, como la llama que se adhiere al carbón. En el Tania dice, capítulo 36, la morada de la divinidad en los mundos inferiores es el objetivo final de la creación. Rabbi Nachman de Breslov en Likutei Moharan 1.30 dice, la verdadera grandeza es cuando se puede descender hasta el más bajo nivel y elevarlo. Isaías 6.3, toda la tierra está llena de su gloria. Los cabalistas explican que esta gloria es la Shejinah manifestándose en Malhut. El mundo físico no está vacío, sino colmado de presencia divina. Malhut es el lugar donde se corona el rey, donde lo espiritual se vuelve vida, alimento, cuerpo, experiencia. Por eso los sabios dicen que el trono de la divinidad está en el polvo, en lo más denso, donde la luz del Ein Sof se esconde para ser revelada. Y es ahí donde el tzadik, el justo, actúa, redimiendo lo oculto en lo visible. Sebas, ¿querés que haga del resumen de... Sí, sí, para recordarles la estructura del árbol, que es fundamental para todo el desarrollo. Eh, Brevemente ver las distintas sefirá que trabajamos y bueno, y seguir. Ok, bueno, Keter es la corona, la voluntad divina, es también ese vacío aparente que no es vacío, es el origen, el silencio. Jochma es la sabiduría, la chispa, la intuición, la semilla, el relámpago. Binah es el entendimiento, la forma, la matriz, la estructura, la contención. Dat, ¿tenés el árbol de la vida ahí? Dat, que es la céfira oculta, es la conexión, la unión, conocimiento vivencial, la integración. Y recordemos que Dat viene de la raíz Dam, que significa sangre. Y esto quiere decir que tiene que estar en constante movimiento, fluyendo como savia por el árbol. Gesed, amor, expansión, misericordia, generosidad, flujo. Geburá, límite, juicio, restricción, fuerza, disciplina. Tiferet, belleza, armonía, equilibrio, verdad, corazón. Od, ay, Od, no me acuerdo. Od, es la humildad, la entrega. Tiene que ver con el lenguaje, con el lenguaje. Se va. Od era el pensamiento creativo, ¿no? Od tiene que ver con el pensamiento creativo, con el arte, con la manifestación del lenguaje, pero no desde el lenguaje lineal como Netzach. Netzach tiene que ver con el lenguaje estructurado. Od tiene que ver con la manifestación del lenguaje por medio del arte. Y Netzach con ese lenguaje estructurado, con ese lenguaje lineal, con la palabra. Mm, mm, mm. Y eso, Yesod es la conjunción de los dos. Sí, es que no tengo, no tengo se me perdió es el ego, es la sí, el ego máscara, inferior. es el yo inferior, es la máscara con la cual nos relacionamos en el mundo. Tiferet es el yo interior y Esod es el ego. Me había faltado Tiferet, es verdad. Tiferet es el yo cuántico, el yo interior que se mira hacia arriba, trasciende el karma, y si mira hacia abajo, bueno, se queda con el karma familiar, con el karma cultural. Bueno. Después tenemos Malhut, que es el reino, que es la parte de la acción, de donde se manifiesta. Yesod, Od y Netzach. Buenísimo.
Bueno, vamos a hacer un repaso de alguna cuestión como contextual. Nosotros dijimos que estamos en el universo de Yetzirah, el universo de la creación, que tiene que ver con el aspecto psicológico. En cada uno de los universos, que son construcciones de lo infinito, hay asociado un nivel del alma, ¿no? Un vehículo, un estado de conciencia, un trabajo a realizar también. Y en nuestro actual nivel evolutivo, ¿no? El hombre, mente, está inscripto, sobre todo, en el árbol, en la dimensión del árbol vinculado al árbol psicológico, el árbol de la vida en el universo de Sexira, que tiene que ver con el aspecto psicológico. Este es el cuarto universo desde, digamos, la emanación del trasfondo, ¿no? Entonces nosotros vemos que tenemos el Ein Sof como base, el Ad Kadmon, la matriz donde se organiza esa información, el hombre primordial, la emanación de esa información, Axilud, la recepción de esa información y la primera organización tempoespacial, entonces la creación formal de la forma arrancaría en el tercer universo, el universo de Brial, el universo de la creación. Los otros dos son más informacionales, permanecen como base y sustento. Y recién en el cuarto universo es el universo de la formación, que es el universo de Yetzirah, que es el que tendría que ver con el nivel psicológico del hombre. Dijimos que hay una dimensión del hombre, un aspecto del alma en cada uno de esos universos, y en este estaría asociado con lo que llaman Ruach, el espíritu, pero no el espíritu puro, sino es como soplo de vida, y que se relaciona a partir de lo que cuentan los cabalistas, en este caso, con el aspecto psicológico. Y el último universo, el quinto universo, sería el de Asia, que es el de la materia más objetiva, ¿no? Más concreta. Todos están interrelacionados, todos se interpenetran, de lo sutil a lo denso, o sea, de lo invisible a lo visible, y el nivel donde más tenemos que trabajar nosotros para integrarnos y ascender de universo a universo sería el universo de Sexira, que es el universo de la formación. Y es en este contexto entonces que compara las 10 sefirá del universo, porque cada universo tiene un árbol de la vida, y además hay un árbol de la vida que los integra a todos, ¿no? Una estructura que los integra a todos. Pero Seba, cual fractal, no tenés el gráfico del despliegue del árbol? Porque ese lo van a entender mejor. Yo te lo había pasado. sí, pero no lo tengo más. Entonces, cual fractal, Mm. digamos, se replica el árbol de la vida cosmogónico en cada uno de los universos. De hecho, en cada sefira se le puede profundizar y también en una estructura del árbol de la vida en cada una de las sefiras. Las sefiras son las distintas dimensiones que componen al árbol. Por ejemplo, Keter, Jokmah son las distintas sefiras. En el nivel del árbol de la vida psicológico, que es el cuarto universo, asociado, perdón, asociado al cuarto universo, que acá Saban, nosotros estamos tomando el libro de Saban, en nivel de un encare desde el trabajo psicológico sobre todo, que es el que nos compete a nosotros según nuestro actual estado evolutivo. Saban hace una relación entre la estructura del árbol y la psicología, el psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, él habla de, como en cada una de las sefirá está, cual fractal, el árbol de la vida, entonces habla del en la dimensión de Binah, que es lo pone al nivel de la conciencia, lo que sería el nivel de la conciencia de Freud, y dice que es ahí donde se desarrollaría el aspecto conciencia, ¿no? Y deja a Jokmah de la Binah, porque digamos, en la Binah está toda la estructura del árbol, sería Keter de la Binah, Binah de la Binah, Jokmah de la Binah, todo en la dimensión de la Binah, o sea, replicando la estructura del árbol dentro de esa dimensión. Dice que entonces, Binah sería la conciencia en el nivel de Freud, Tiferet sería el yo que es consciente, que a su vez ese yo, el aspecto la conciencia es un aspecto del yo, pero tiene otros niveles, como lo marca acá, al cual llama el super yo, que es la presión moral, social, la introyección de los agentes parentales de la ley, que se vuelven inconscientes en el yo, pero que operan por debajo, y el ello, que lo relaciona en este caso.
con las pasiones animales, las pulsiones más vitales del cuerpo físico, ¿no? Entonces tenemos la parte del super yo, que se introyecta y queda a nivel inconsciente, el ello, las pulsiones más animales, operando todo eso sobre el yo, pero desde la dimensión inconsciente, y una dimensión consciente a la que asocia con Binah, y que sería también parte de ese yo. El yo entonces sería el Tiferet. Jogma de Binah sería el inconsciente, pero más que nada está asociado a la supraconciencia, ¿no? Si se quiere, pero está por debajo del umbral a lo cual tenemos acceso de manera consciente en términos generales. Entonces el yo, el super yo, actúan sobre el yo de manera inconsciente y tenemos solamente un umbral de conciencia, el que lo vincula acá con la dimensión de Binah, que tiene que hacerse cargo y manejar todas esas pulsiones, esos mandatos que están operando desde el trasfondo, ¿no? Del trasfondo de la conciencia o el inconsciente. Y por el otro lado, intentar volver consciente lo inconsciente, o sea, llevar luz y desde ahí, como ideal, sublimarlo, y ahí lo podríamos relacionar entonces con la conexión necesaria con Hogma para conectar con la supraconciencia y sublimar lo que es inconsciente. Esto de la supraconciencia no hace hincapié Freud, pero sí habla de la sublimación, ¿no? Es como que se quedó ahí sin profundizar mucho más. Y entonces Saban aprovecha la estructura del árbol para mostrar a qué se referiría Freud con esas tres instancias eh, que nombramos: conciencia, superconciencia o el yo, super yo y, y el ello, que son como las tres estancias que constituyen a la persona. Tres instancias psíquicas, ¿no? Bueno, eso era para repasar lo que vimos también la vez pasada en relación a este cuadro, en donde en el universo de Cecira, que tiene que ver con la vida psicológica, está toda la estructura del árbol y ahí inscribe Saban en esta tesis doctoral, desde la cábala y la psicología, lo que sería el enfoque de Freud. Bueno, antes de continuar ya con algo nuevo que todavía no leímos del libro y seguir con el trabajo. Si alguien quiere hacer un comentario, compartir una reflexión, una duda. Yami mandó bastante información al chat. Después la vamos a tratar de copiar y subirla al grupo de WhatsApp, porque cada Zoom que hacemos está asociado a un WhatsApp, a un grupo de WhatsApp, para después mandar la información en la semana, la grabación y cosas afines. Así que si tienen ganas de comentar algo, fíjense lo que mandó Yami también, si hay alguna duda. Ella acá me mandó un gráfico donde muestra que todas las dimensiones están entrelazadas, ¿no? Todos esos universos que de los que hablamos están entrelazados, cual en fractal, como habíamos comentado antes. También mandó un gráfico en donde, eh, digamos, Tiferet tomando como base de la estrella de seis puntas que conecta distintas dimensiones a la altura media del árbol de la vida. Y esas dimensiones que dan esa estrella de seis puntas, a partir de ahí surge también las distintas letras del alfabeto hebreo, ¿no? Fíjense, como cada una de las letras tiene que ver con una parte, con un fragmento de la estrella de David, que encuentra, si se quiere, esa estrella de David, anclaje en el árbol de la vida en su parte central, tomando como Tiferet, el signo interior, como punto central, ¿no? El Serampín creo que se pronuncia. Ser Ampin. Sí. Bueno, si les parece, entonces pasamos a la lectura. Si no hay ninguna. Me fui, ¿no? ¿Dónde me fui? Me fui para arriba, ¿no? Apreté algo y bajé. Acá. Acá estaríamos. Perdón. Nada para decir, nada para consultar. Seguimos entonces. ¿Yami? Dales tiempo. No le das ni tiempo. Le di tiempo, le dije, planteé como tres veces. Sí, pero Pregunto y hablo, seguís pero hablando, doy entonces no, espacio. Levantan la no, mano y nadie se anima a decir nada. le doy tiempo, ¿cómo no? Bueno, vamos a empezar la lectura entonces. El yo. Rabí Simón Bar Yochai explica que una de las preguntas a la que la persona responderá tras su muerte
es si investigó la razón por la cual su alma vino a este mundo y qué ha venido a rectificar. Eso está en el Zohar Hadash, Shir Ashirim 70b. Mario Sabán, el paraíso y el infierno se encuentran en nuestro interior. Toda patología se deriva del hecho de negar el yo mental por los palacios o negar el yo exterior por la interioridad. Cualquiera de las dos negaciones niega la estructura predeterminada de la existencia humana. Alexandre Safran, los maestros de la Cábala no nos ocupamos de las raíces de las cosas, sino que trabajamos para que las ramas crezcan. Y Ok. Bueno, pasamos, acá antes de sí, pasar, yo me gustaría, porque ahora va a ser un desarrollo, ¿no? Que es el yo y demás, y lo vamos a leer de corrido y después lo comentamos. Pero en estas frases que compartió Sabam, como introducción, hay también algo para comentar y para investigar. Así que antes de la lectura de, digamos, del desarrollo, me gustaría que entre todos compartamos alguna reflexión en función de estas cuatro frases. ¿Algo para decir? ¿Alguna cuestión? La primera me parece es muy profunda, por eso también quería hacer un parate y analizarla. Dice, según este rabino, dice que es una de las Rabí Bar preguntas, Yochai, justamente. sí, que no, está en el Zohar además, que es el Es uno de texto, los más digamos, prominentes, sí. más esotérico, de los más esotéricos dentro de la tradición judía. Dice entonces que las preguntas que la persona responderá tras su muerte es si investigó la razón por la cual su alma vino a este mundo. O sea, lo que está planteando que como alma tenemos un plan por el cual vinimos a este mundo, una razón de ser, si se quiere, en esta encarnación que obviamente está en relación con la razón de ser de de las encarnaciones pasadas, de las vidas pasadas, y del plan del alma en función del plan que nos incluye a todos. Y que eso es un poco lo que nos planteamos como proceso de desarrollo y evolución. O sea, desenvolvernos nosotros y contribuir en lo que nos corresponde a esa vida mayor, ese plan que nos incluye. Y en función de eso, entonces está la rectificación. O sea, conectar con la misión de vida, plantea acá, es fundamental porque no vinimos ni a tener hijos, ni a casarnos, ni a recibirnos de ninguna carrera, ni a ganar plata, ni a viajar, ni a acumular materia, sino a cumplir con la razón de nuestro ser. O sea, el propósito, el plan del alma para la encarnación. Y eso es la guía, según este rabino, que tendríamos que tener en la vida. Porque en función de eso es que venimos a la manifestación. Y ese proceso de traer el plan o reconocer el sentido de nuestra vida, ese proceso es lo que se llama rectificación. O sea, la rectificación es ajustar los desequilibrios, trascender, si se quiere, el karma condicionante y alinear nuestra vida con la vida mayor para colaborar en la rectificación del mundo, es decir, el tikkun olam. La rectificación personal, el plan personal siempre está en relación a la vida mayor, o sea, al plan global. Entonces, nada más importante está planteando acá para la vida que darse cuenta que se vino. Y en eso va la enseñanza espiritual, para que a partir de empezar a observarnos a nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos, conocer a nosotros mismos, ver cuál es el propósito, el plan para esta vida. Y ese es como que la vida toma sentido. Si no, somos como un barco a la deriva. Entonces me parece muy importante esa primera reflexión. La razón por la cual, Habría, como alma, vinimos al habría mundo una reflexión con el ticún. y realizar la rectificación. ¿Qué dijiste de Jesús? Habría una conexión con el ticún. Claro, claro, sí, es lo que acabo de comentar. El tikkun personal y el tikkun olam. Esa conexión de la razón del alma y la rectificación en función de esa razón implica, esa rectificación es el tikkun, o sea, el tikkun personal. Alinearnos con el sentido de nuestra alma, el sentido que tenemos como alma, y eso a su vez está en relación con el tikkun olam, o sea, la vida mayor, el plan del cual nosotros participamos
en la medida que nos alineamos con nuestro sentido de vida, participamos conscientemente, o cada vez más conscientemente. ¿Me siguieron, no? Entonces, importantísimo, cuando estudiamos Cábala o estudiamos esoterismo, es darnos cuenta, empezar a preguntarnos y profundizar es ¿para qué vinimos acá? ¿De dónde venimos? ¿A qué vinimos? ¿Y a dónde vamos? Son preguntas filosóficas sustanciales. Bueno, acá la cabra también nos está marcando. Y dice, lo único que te responderá, o sea, lo único importante que te llevas de acá es ver si esa experiencia te sirvió para la rectificación personal, es decir, el ticún personal, que va en relación al plan del alma, y ahí, entonces se colaboró, porque no puede ser de otra manera, con la rectificación del mundo, el Tikkun Olam, el plan que a todos nos incluye. ¿Me siguieron? Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Porque además en eso está la dicha, en eso está el estado de alegría. Si estamos alejados, si estamos desviados, que es un poco la función de Satán, de nuestro plan, del sentido de nuestra encarnación, bueno, se vuelve más triste todo. Entonces, en la medida que encontramos el sentido de la vida, que nos le alineamos con ese plan por el cual vinimos, la dicha le es inherente. Por eso no importa lo que ocurra, si uno está alineado con el alma, eh, no caemos en la dualidad me gusta, no me gusta, apego y rechazo, sino que fluye lo que tiene que fluir y la paz inherente está por detrás, independientemente de lo que las circunstancias marquen, porque hay un propósito, hay algo más importante, más profundo, más inclusivo que está operando a través nuestro. Bueno, la segunda, el paraíso y el infierno se encuentran en nuestro interior, depende de nosotros entonces en qué plano vivimos, elegimos. Tal vez no somos muy conscientes que elegimos porque hay mucho de inconsciente en todos nuestros procesos. Por eso, como hablamos antes, la idea de hacer consciente lo inconsciente y liberarnos de programas, de repeticiones, de compulsiones, es fundamental en este sendero del autoconocimiento, ¿no? Y eso un poco también trabaja la psicología. Si nosotros nos enfocamos en liberarnos de los programas inconscientes, bueno, el llevar luz nos va a esos programas, nos va a permitir deshacerlos cuando son sobre todo deficientes o problemáticos, que a veces no nos damos cuenta, pero estamos dando vuelta en eso todo el tiempo, una compulsión a la repetición, y enfocarnos al desarmar esos programas en aquello que creemos útil. Entonces, en donde enfoquemos nuestra atención, ahí vamos nosotros. O sea, generamos nuestro paraíso, no como una ficción o una evasión, sino con los pies en la tierra, ¿no? Pero con una decisión de cómo utilizar la energía. O caemos en la repetición inconsciente y muchas veces esos programas que nos dirigen y nos llevan a estar dando vuelta en el infierno. Uno elige como si le quiere dar energía al ángel o la energía del demonio. Donde le demos la energía, eso crece. Entonces es una decisión. Las dos opciones están en nosotros. Es una decisión nuestra ver en qué nos enfocamos, ¿no? Los dos niveles crecen en la medida que le damos nuestra atención y nuestra energía. Lo que pasa es que como hay mucho de inconsciente, por eso decía primero, hay que llevar luz al inconsciente, desbaratar esos programas que queremos disfuncionales y enfocarnos entonces en aquello eh, que nos eleva, que nos hace bien a nosotros y a los demás, que tiene que ver, obviamente, por eso lo puso, está la primera frase de Saban en la cita, que tiene que ver con ese propósito del alma. Eso es el sentido de la vida, es acercarnos a lo que sería acá el paraíso. Si ustedes quieren comentar algo, levantan la mano y o abren los micrófonos y se le da el espacio, ¿no? Pasamos a la Pero, tercera. pero, las, pero las Sí, dimensiones, ¿cómo entendemos entonces las dimensiones si todo está dentro? Quizás podemos entenderlo desde la dimensión interna, pero sabemos que según las diferentes literaturas, el Vedanta, los Lokas, los Taras, según las 33 dimensiones del Tao, las 27 dimensiones del cielo budista, ¿cómo podríamos interpretar eso si el cielo y el infierno estaría siempre adentro? es que vos interpretás según lo que vos tenés. El mundo no está afuera, el mundo está adentro.
El mundo que ves afuera es en función de lo que vos tenés adentro. Si vos cambiarías tu modo de ver, cambiaría el mundo. O sea, Claro, y de ahí sí, hecho, hay entonces sería un una, cambio de hasta perspectiva. colectivamente, nosotros creemos que vemos la realidad y vemos un pedacito de la información de la realidad en función a nuestra capacidad de oír, de escuchar y de percibir. Si nuestros rangos por ejemplo, desde lo más físico posible, te lo voy a plantear, si nuestros rangos de visión, nuestros rangos de audición aumentan, la realidad cambia. Si nuestra mirada de cómo interpretamos las cosas, ahora llegando al campo más psicológico, se modifica, la situación cambia. Imagínate un conflicto. Uno lo define como un conflicto y el otro lo define como una prueba para desarrollar cualidades. Son dos mundos distintos frente a una supuesta misma cosa. Entonces, siempre el mundo está interpretado por el sujeto. No está dividido el mundo del sujeto. No es una cosa objetiva y el sujeto que queda tomado. No, el sujeto queda tomado por sus propios programas que proyectan el mundo al cual considera objetivo. Si nosotros transformamos nuestro interior y conectamos, si se quiere, con esa alma, la cantidad de información que se revela es infinitamente mayor a la que hoy tenemos y el mundo que interpretamos nos damos cuenta que es solamente un sueño en relación a esta posibilidad mucho más rica de información con la que contamos. Posibilidad que se transforma también en potencia, en fuerza, en capacidad. Si vos crees que el mundo son las sombras que se proyectan en la pared, bueno, ese es el mundo. Ahora, si vos te das cuenta que estás atado por tus programas, por tus hábitos, por lo que te dicen, que tiene que ver con lo personal, la historia personal y colectiva, bueno, ahí empezás a salir de esos patrones y podés entonces escalar por la cueva y ver la verdad de la luz. Y en todo caso, traer esa luz o esa verdad a los que están todavía atados. Pero todo está en nosotros. El universo está en nosotros. Lo que vemos es el fruto de cómo interpretamos, de la capacidad que tenemos de ver o de acopiar un estado de conciencia. O sea, la conciencia interpenetra todo. La conciencia de Dios, que es plena, interpenetra todo. La vida interpenetra todo. Y nosotros, según nuestra capacidad, tomamos algo y desde ahí, de esa parcialidad que tiene que ver con nuestro nivel evolutivo, tomamos algo de esa conciencia y nos relacionamos con el mundo, como si fuese algo diferente. Si podríamos ampliar nuestro vasija, volviendo a la cábala, más luz descendería, la realidad que interpretábamos que era de un modo no es de ese modo, sería otro, porque tenemos más posibilidad de ver, más conexión, más apertura, más información. Perdón, Claro. Patricia Chávez levantó la mano. Sí, Patricia. Yo No digo tengo que sea una fácil, ¿eh? pregunta. Muy buenas tardes. Tengo una Sí. pregunta. ¿Realmente el propósito de las personas que venimos a este mundo a encarnar está basado también en nuestro trabajo? Es decir, encontramos el trabajo ideal en donde nos satisface y nos sentimos totalmente plenos. Gracias y buena tarde. A ver, yo creo que el propósito va más allá que el trabajo, pero el trabajo puede estar alineado con ese propósito. Y evidentemente, si el trabajo genera plenitud y alegría, puede estar en conexión con ese propósito. Sería Con lo cual, Svadharma, digamos, como se claro, dice en el bueno, Bhagavad Gita. en la Sería el tradición de la Svadharma. filosofía griega. Por eso, o sea, puede estar conectado con el trabajo, seguro, pero no está restringido el propósito solamente al trabajo. Evidentemente, la vocación, si el trabajo que hacemos tiene que ver con la vocación está en conexión con ese plan. Por eso hay alegría, por eso no nos cansamos cuando estamos haciendo las cosas que nos gustan, por eso nos suele ir mejor en eso y disfrutamos y no nos pesa. Entonces sí, hay un alineamiento con el alma y forma parte del propósito, pero me parece que el propósito de la encarnación no se restringe solamente al trabajo, aunque puede ser una parte importante. Bueno, ¿algo más? Pasamos a la otra afirmación. Toda patología, fíjense acá está yendo a la patología, o sea, la enfermedad, se deriva del hecho de negar el yo mental por los palacios o negar el yo exterior por la interioridad, o sea, en los extremos. O sea, la enfermedad está en el extremo, en la polarización. Ya sea que me introyecto y niego el mundo,
y genero la ilusión de separatividad de yo y del mundo, o voy hacia el mundo, me abro hacia el mundo sin el equilibrio de la conexión interna y entonces me pierdo en los sentidos, en la gratificación de los sentidos, en busco acumular, busco poseer y quedo obviamente poseído. Ya sea caer en la objetividad o escaparnos, negarla, sería, según lo que plantea acá Saban, patológico, sería un desequilibrio. El conectar con la interioridad y dar cuenta que en realidad dentro y afuera es un continuo, y no negar ninguno, sino nutrir lo interno con la experiencia externa y no quedar tomado por la experiencia externa para que lo interno también madure, y ver las distintas dimensiones que en la interioridad hay, sería, me parece, lo que propone acá la cura, ¿no? La sanidad. Todavía en general estamos en las polarizaciones, entonces la patología, más allá que algunos pueden ser mayor o menor, o los desequilibrios los tenemos todos. Un poco lo que plantea, lo que hasta ahora trabajamos, es que en cada céfira hay desequilibrio, hay una posibilidad de desequilibrio por exceso o por defecto. Bueno, nuestro trabajo interno sería ver esos desequilibrios y tratar de ajustarlos siempre en una dinámica, no es algo que se quede en una armonía estática, ¿no? La armonía siempre es una dinámica, en donde mismo los desequilibrios de cierto grado ayudan al crecimiento. El tema es las polarizaciones, en donde si hay un desequilibrio en una cefirot termina afectando el resto del árbol. Entonces, la idea es encontrar el equilibrio dinámico entre las distintas dimensiones del árbol, las distintas dimensiones del hombre, y integrar ese árbol para seguir escalando hacia los otros universos y ampliando la conciencia. Eso sería la expansión de conciencia. Entonces, cualquiera de las dos negaciones, o sea, las dos polarizaciones, niega la estructura predeterminada de la existencia humana, tiene su aspecto material y su aspecto mental y su aspecto espiritual, por sintetizarlo. En realidad, en donde todos esos tres son uno. Los maestros de Kabbalah no nos ocupamos de las raíces de las cosas, sino que trabajamos para que las ramas crezcan. ¿Así? Habría que ver ahí a qué llamaba que las ramas crezcan. Yo creo que también hay que ocuparse de las raíces, en el sentido de comprender las causas sin quedar tomado por esas y colaborar entonces en ese alineamiento con la vida mayor para que florezca el propósito, florezca el plan, la rectificación del mundo en donde todos somos parte. Pero alinearse con ese florecimiento es también estar enraizado del propósito divino. Entonces habría que ver a lo que llama raíces y ramas, acá el cabalista. Pero lo que quiere decir tal vez que no nos quedamos en el pasado, sino que vamos colaborando en ese crecimiento de la vida en el devenir, ¿no? Que proponen los ciclos. Bueno, ¿alguna idea, alguna otra reflexión o duda que quieran compartir antes de sí ya entrar en la lectura propiamente del capítulo? Le estoy dando tiempo para que no me digas que no estoy dando tiempo, ¿eh? Es más, le estoy dando tanto Sí, tiempo sí, que se puede no sé hablar si me están mucho, se escuchando. puede profundizar Sí. mucho eso del equilibrio. Se puede profundizar acerca del equilibrio de los extremos ¿Cómo? De y vuelta, no te entendí. se puede profundizar mucho acerca del equilibrio y el extremo. Es una visión bastante compleja. Y el concepto de lo que decía la primera pregunta, el sentido de la reflexión, el ticún, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el por qué. Todo Esto sería como eso, clave, ¿no? Ver si se sí, sí, investigó la razón por la cual vinimos al mundo y si se trabajó en pos de ello. Esa es sí, la rectificación. Eso es también trascender el karma condicionante, pero el karma condicionante tiene que ver con un yo personal que se siente separado. El alma siempre es inclusiva y está en asociación con la vida una. Entonces, investigar cuál es la parte de nuestro trabajo en relación a la vida una nos eleva de la ignorancia vinculada al karma del yo personal que se sentía separado. O sea, implica rectificación y trascendencia. claro, sí, sí, Bueno, claro, todo este componente que estamos estudiando es bastante psicológico, ¿no?
En otra perspectiva de la cábala pudiéramos hablar el término de figura cosmogónica, o este tipo de cosas, pero aquí mucho va hacia la mente, hacia el trabajo de la mente. Parece que estuviéramos a veces metidos también en una parte del Satori o de la parte budista. Mm, Está muy parecido. muy bien. Bueno, arrancamos con el punto 13, que es el yo. Yami. Cada Ok. frontera es una línea, sí, cada frontera es una línea de batalla, Ken Wilber. Podríamos decir que el yo es la unión entre el yo mental y los palacios, o lo que podemos denominar como el yo exterior. De ese modo, ahora debemos conceptualizar el yo mental y los palacios con el fin de dilucidar el concepto del yo. ¿Qué son los palacios? En la terminología de la cábala hebrea, los palacios hacen referencia a los diferentes tipos de percepción que se producen dentro del yo mental en relación con las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida psicológico dentro del universo de Yetzirah. Aunque realmente los palacios antiguos de la mística, de las Ajalot, los palacios del trono divino, se encuentran dentro del universo de Briah. Es así y no podemos reducir el yo, ni el yo interior mental, exclusivamente, ni a los palacios, ni al yo exterior mental. Nosotros definimos el yo interior mental con el nombre de la Merkaba. Y acá hay un llamado. Siempre debemos recordar que existe una Merkaba real y física en el texto de la Torá. No podremos contactar con dicha Merkabah física hasta que nuestros niveles de conciencia no asciendan para lograr la era mesiánica y la paz universal. Cuando el ser humano conquiste su propia Merkabah interior, entonces será merecedor de contactar con la Merkabah real. Nuestra Claro, Merkabah. ¿puedes repetir eso? Porfa, disculpa la molestia. Lo del Mercabat. Siempre debemos recordar que existe una Merkabah real y física en el texto de la Torá. No podremos contactar con dicha Merkabah física hasta que nuestros niveles de conciencia no asciendan para lograr la era mesiánica y la paz universal. Cuando el ser humano conquiste su propia Merkabah interior, entonces será merecedor de contactar con la Merkabah real. Nuestra Merkabah se encuentra en lo más profundo del yo mental. En cambio, los palacios son las 7 percepciones exteriores que se producen dentro del yo mental. Por ese motivo, podemos denominar los palacios con el nombre de yo exterior mental. Ok, bueno, vamos a ver qué entendemos de esto. Recuerden que cuando hay una llamada, o sea, o hay, como dice ahí el número 51, nosotros en el PDF no tenemos la nota al pie, pero como Yami tiene el libro, ella va y lo puede leer. Entonces no lo seguimos en la lectura de la compu o digamos, en el Zoom, pero sí contamos con la información al tener el libro en papel y Y no en Yami, PDF. ¿puedes pasar esas citas para copiarlas y pegarlas en el chat? Lo que no sale en el libro, Eh, a tengo, PDF. tengo que copiarlas a mano porque están en el libro, justamente físico. Podés Así que sacarle Ah, unas después fotos físico. puedo... eventualmente. Puedes No, no, sacarle una puedo... foto. Sí, después lo puedo compartir. Ahora ya no, Ujú. porque seguimos con la lectura, pero después se lo puedo pasar a Seba y él lo puede compartir. Ah, En bueno, el gracias. grupo de WhatsApp. Acá habla de los Eijalot, que es uno de los conceptos más ricos de la mística judía, ¿no? De la Cábala. Bueno, porque habla del yo interior, núcleo interno de la Biná, ¿no? Y se mete en Keter de Biná, Jojma de Biná, Biná de Biná, y ahí está vinculado a la Merkabah, pero en el sentido psicológico, no en el celestial, ¿no? En el Olam Briah. Y ahí es donde se empieza a relacionar este concepto de Eijalot, de palacios, que más antiguos. Esto es un concepto que también lo va revelando Moshe de León.
Y bueno, ahí empieza el yo mental exterior con las 7 subdimensiones de la Binah, los palacios de Yetzirah, la función de como progreso cognitivo que ordena y categoriza, bueno, la seguridad ilusoria del DAT que estructura la experiencia, el yo emocional interior, en Tiferet, que es el centro del ser humano en el plano emocional, la conexión directa eh, con la interior, ¿no? Relacionado con Shalom también y Shalem como equilibrio interno, dentro de esto de lo que sería de la Sefira de Tiferet. Bueno, vamos a hacer el recorrido entonces como hacemos siempre. Teniendo en cuenta esto que comentó Yami, vamos a ver si comprendemos un poco más lo que plantea Sam. ¿Qué es el yo? Acá el yo lo pone con mayúscula. Yo no sé si seguirá la línea esotérica que cuando sale el yo con mayúscula se relaciona o con el espíritu o el alma. Y el yo con minúscula se lo suele vincular con el ego. En general no, él no sigue esa nomenclatura, así que nos tenemos que adaptar a la nomenclatura de Saban, porque estamos leyendo un libro de él. Te lo digo para que tengamos más o menos en claro los distintos contextos, ¿no? Y no nos confundamos. Entonces, ¿qué es el yo? Y toma una cita de Ken Wilber para aclarar algo. Cada frontera es una línea de batalla, dice. Eso me parece interesante, porque la frontera la podemos relacionar con el anillo no se pase, ¿no? En esoterismo. Nosotros sabemos que cada entidad tiene un anillo no se pase, que es el límite de su conciencia. A nivel físico, si se quiere, del cuerpo humano, el anillo no se pase más próximo que vemos es la piel. Más allá de la piel es el no yo. Es con respecto al cuerpo, es lo diferente. El anillo no se pase del sistema solar, bueno, pueden ser donde termina Plutón y desde una mirada amplia sería ese la del sistema solar físico, ¿no? Entonces, todo nivel de toda conciencia se expresa y para su expresión tiene que haber una limitación. Según la estatura de esa conciencia, será el vehículo correspondiente y la cantidad de espacio en donde ese vehículo se va a manifestar. En nuestro caso, dijimos en la parte física, es el cuerpo carne y hueso que tenemos acá en relación a un espacio mayor con el cual nos vinculamos, pero sentimos que no somos yo. El universo, dijimos, lo mismo pasa con el sistema solar, con la galaxia, es decir, hay un límite que romper ese límite significaría trascender un estado. Si nosotros dejamos de identificarnos con el cuerpo físico y entramos en la conciencia planetaria y vemos que el cuerpo físico es un átomo de esa conciencia, entonces ya nuestro cuerpo de manifestación no queda restringido al cuerpo de carne y hueso que tenemos ahora, sino a todo el planeta. Y hay conciencias que más allá que utilicen distintos vehículos físicos para manifestarse, físicos, estoy hablando de un cuerpo humano, tienen su conciencia planetaria, entonces no quedan restringidos a esa identificación con la forma temporal de ese cuerpo físico, sino que amplían su conciencia, rompen anillo no se pase, rompen la frontera y siguen creciendo. Eventualmente, el humano, cuando trascienda su etapa humana y llegue a niveles superhumanos, sus vehículos serán acorde. Entonces, eso implica romper una frontera, trascender el anillo no se pasa, que hasta el momento era acorde a su evolución y hasta era protección y también un desafío, y ese desafío es la línea de batalla. O sea, romper esa frontera es también una batalla, es eh, un desafío a conquistar. Entonces, me parece que lo está planteando en alguna medida esa frase de Kel Wilber es eso, o sea, romper nuestras estructuras mentales, esa frontera con la cual estamos identificados, sobre todo dijimos de manera inconsciente, es emprender una batalla interna. Una batalla de guerrero de la luz, ¿no? No de lucha y tensión, sino de saber cómo llevar esa frontera a niveles cada vez más amplios. O sea, expandir nuestro anillo no se pasa. Eso es expandir la conciencia. Y el vehículo es acorde al nuevo nivel de la conciencia. Por eso la construcción de la Merkabah que dice más abajo va a tener que es un cuerpo de luz, que a su vez tiene que ver con el cuerpo de luz
mayor, según lo que leyó Yami, del planeta, podría ser una medida, es, primero que nada, romper las fronteras del tipo de conciencia que hoy prevalece en nosotros, del nivel de conciencia que prevalece en nosotros. Entonces, vamos a encarar el párrafo. Dice, podríamos decir que el yo es la unión entre el yo mental y los palacios. Uno tendría que ver a qué llama yo el mental y los palacios, ¿no? Tiene que sacarse un poco la información que venimos del tibetano, Blavatsky, para tratar de entender lo que plantea Saban y eventualmente desde ese entendimiento hacer las analogías con las otras líneas esotéricas que venimos estudiando, ¿no? Dice, entonces, el yo es la unión entre el yo mental y los palacios, o lo que podemos denominar como el yo exterior. Entonces dice que el yo tiene una parte mental, que sería interior, entiendo, y una parte de ese yo que está asociado con el mundo exterior, a lo que llama los palacios. Esa sería como una primera interpretación que hago. Si ustedes consideran otra cosa, lo comentamos, ¿no? De ese modo ahora debemos conceptualizar el yo mental y los palacios con el fin de dilucidar el concepto de yo, que incluye a los dos. ¿Qué son los palacios? Dice. En la terminología de la Cábala hebrea, los palacios hacen referencia a los diferentes tipos de percepción que se producen dentro del yo mental, en relación con las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida dentro del universo de Yetzira. Entonces, en el yo mental, vamos a ir al árbol, que lo tenemos acá a mano, que puede estar vinculado con Tiferet, en un sentido, ¿no? El yo interior, pero habla de la relación de ese yo interior con los palacios. Y dice que son las 7 sefirot dimensiones inferiores del árbol. Entonces, acá tendríamos 3 dimensiones superiores, si se quiere, vinculado a la Trinidad, y la exteriorización de esas tres en 7. ¿Está bien? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. La estrella de David, la marca va. Y la manifestación en Malhud, el reino objetivo. 7. Entonces, el yo interior se relaciona con el exterior en estas 7 dimensiones. Y esas 7 dimensiones serían los palacios, según lo que entiendo que está planteando Saban acá. ¿Está bien? Es cómo nos relacionamos con las 7 dimensiones que nos vinculan al mundo, ¿no? No solo al mundo objetivo, sino por lo que vimos. El lenguaje, lo simbólico, el ego, el yo interno, las distintas dimensiones de la vida, del árbol de la vida que estuvimos trabajando. Por eso primero propuso el árbol de la vida y lo desarrolló para que sepamos entonces ahora de qué estamos hablando. Esas 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida serían los 7 palacios. Y está en el universo de Yetzirah que tiene que ver con el universo psicológico. Dice, aunque realmente los palacios antiguos de los místicos de las Ejalot, los palacios del trono divino, se encuentran en el universo de Briah, o sea, está hablando que en realidad a nivel místico, no son esas 7 sefirot del universo psicológico de Yetzirah, sino que serían las 7 sefirot del universo superior, es decir, el universo de Briah, el universo de la creación. Nosotros estaríamos en el cuarto y desde la mirada mística, en realidad esas 7 dimensiones, esas 7 palacios, estarían en el universo, en el tercer universo, por decir un modo, que sería el universo de la creación, o sea, un universo más amplio, más abarcativo, del cual el psicológico es su efecto o consecuencia. Pero acá lo estoy enfocando desde la mirada del universo de Yetzirah, o sea, de la mirada psicológica. Entonces, aunque realmente los palacios antiguos de la mística de las Ejalot, los palacios del trono, se encuentran dentro del universo de Briah, es así y no podemos reducir el yo, ni el yo interior mental exclusivamente, ni a los palacios, ni al yo exterior mental. Nosotros definimos el yo interior mental con el nombre de la Merkabah. Entonces, ese yo interior, mi mirada, si lo define con el nombre de la Merkabah, y la Merkabah es ese vehículo de luz que se construye en la medida que se integran las distintas dimensiones, y por lo tanto una rectificación importante para hacer en esa integración. Ese yo de luz, ese yo interior sería el alma, ¿no? Desde mi mirada, una mirada esotérica al menos,
y el cuerpo de luz del alma, que uno puede construir conscientemente en la medida que integramos las distintas dimensiones del árbol de la vida. Esas 7 dimensiones inferiores en donde el yo interior sería digamos, la raíz central. Esa es mi mirada, ¿no? Dice, nuestra Merkabah se encuentra en lo más profundo del yo mental. O sea, el vehículo del alma está ahí en potencia y en la medida que integramos las distintas dimensiones en donde ese yo, por ese yo se relaciona con el mundo, puede entonces construir esa Merkabah, que está en potencia, traerla en acto, es decir, ese cuerpo de luz, que esotéricamente sería el que nos ayuda a trascender la ilusión de la muerte, porque ya no estaríamos identificados con el cuerpo de luz, perdón, con el cuerpo físico, sino con el cuerpo de luz, y romperíamos la frontera, o sea, libraríamos esa batalla de identificarnos con el cuerpo de carne y hueso para reconocernos como alma y tener un vehículo más expansivo, de mayor capacidades, mayor impregnación y no limitado en el tiempo como el cuerpo físico que tiende a una descomposición rápida de 70 80 años. El otro sería un cuerpo que nos permite trascender la ilusión de la muerte, el cuerpo de luz, ¿no? Entonces, nuestra Merkabah se encuentra en lo más profundo del yo mental, en cambio, los palacios son las 7 percepciones exteriores que se producen dentro del yo mental. Pero para construir ese o activar ese Merkabah, hay que integrar esos palacios, ese yo mental o las percepciones del yo mental con el mundo, es decir, esas 7 dimensiones del árbol de la vida, hay que integrarlas para que se active eso que está internamente en potencia. Y ese es el desafío. Por ese motivo, podemos denominar a los palacios con el nombre del yo exterior mental, es decir, el modo o los vehículos o las formas en las que nos relacionamos con la familia, con el otro, con el mundo físico, con las ideas. Bueno, todo eso tiene que integrarse para que esa energía sea mucho más eficiente en su uso y entonces lo exterior, lo interior encuentran acuerdo y lo que está en potencia, en la Merkabah, el cuerpo de luz, a partir de esa mayor afluencia de energía y equilibrio, bueno, se activa, ¿no? Esa sería mi mirada de lo que empieza a dilucidar un poco en este primer planteo del párrafo. No tiene que ser así, es así como yo lo entiendo, por lo menos ahora. Si ustedes quieren agregar algo más o plantear otra mirada, estoy abierto al intercambio. Veo que hay un montón de, de cosas que van sumando acá Yami en el chat. Así que si Yami querés leer algo de lo que compartís en el chat o decir algo más, tenés vía libre, digamos. O cualquier otro, ¿no? ¿Están ahí? Sí, so. ¿Querés leer lo que compartiste en el chat? No, no. Compartirlo después en el chat del grupo. Pero contarnos, aunque sea qué es. Hablo sobre los palacios. Me parece que son cosas importantes que si se quiere entender realmente, más allá de hacer correspondencias, que está muy bien para que se pueda entender, pero si se quiere entender realmente el pensamiento de la mística judía, hay que ir al concepto propiamente dicho, en este caso de Moshe de León, porque Saban se basa también en la cábala sefaradí, en Granada, en la cábala que estaba en Granada, ¿no? Propiamente dicho. Entonces hay que ir al contexto también del concepto. Entonces, bueno, ahí compartí algunas cositas. Bueno, en relación a lo que leímos, ¿alguien más quiere comentar algo, plantear alguna duda? Antes que pasemos al punto 14, después lo que subió Yami al chat lo podemos compartir en el grupo de WhatsApp. Compartí, Yami, si alguna no está en el grupo, los links, si tenés a mano, para que se sumen al grupo de WhatsApp. ¿Alguna cuestión para reflexionar que quieran decir en relación a esto que leímos? ¿Alguna duda? ¿Nada?
Bueno, seguimos entonces con la lectura. ¿Estás ahí, Yami, como para continuar con la lectura? ¿Me escuchan? Sí, Sebas, Sí, se te estaba escucha. leyendo, pero con el micrófono apagado. Ok, Bueno, dale, cuando quieras. clases, clases o niveles del yo. Brunner, Bult, Cantor, Watson, Skinner, Castilla del Pino. Ser feliz es percibirse a sí mismo sin miedo. Walter Benjamin. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de continuar para que el análisis conceptual sea riguroso. Voy a establecer las 5 clases de yoes con los que trabajaremos. 1. El yo mental interior representa el núcleo duro o interior de la Binah, es decir, Keter de Binah, Jochma de Binah y Binah de Binah. Esto habitualmente lo denominamos como la Merkabah. Pero siempre recordemos que este yo se corresponde con nuestra Merkabah psicológica y que no tiene relación con la Merkabah real que se encuentra en el universo de Briah. Cuando los cabalistas medievales hacían referencia a los niveles de las diferentes almas dentro de cada palacio, como lo realizará Moshe de León, aquí se hacía alusión a los palacios más antiguos del universo de Briah. Luego, con la psicoanalización de la Cábala, los palacios pasaron a formar parte de las 7 estructuras básicas del yo mental exterior. 2. El yo mental exterior, que se encuentra representado por las 7 subdimensiones de la Binah, habitualmente denominadas dentro de la tradición mística del judaísmo como los palacios en términos yetziráticos. Probablemente, en este nivel dimensional del yo, podamos hacer referencia a la escuela de Jerome Brunner, New York 1915, denominada como cognitivismo puro. La categorización del proceso de información de Brunner se asocia dentro de la psicología del misticismo judío a la función de la biná psicológica, y acá hay un llamado. En Brunner, el lenguaje juega un papel fundamental. Por lo tanto, desde la psicología del misticismo judío, podemos afirmar que Brunner establece la relación entre la Binah y Od, y en este sendero se mueve. En este sentido, se reduce la complejidad de los conocimientos transmitidos, porque la Binah psicológica los organiza. Estamos de acuerdo con Brunner en esa virtud de organización cognitiva de la Binah psicológica. Sin embargo, una organización mental rígida puede provocar una falta de flexibilidad del Dat, el conocimiento, porque sabemos que debemos operar también con la Jochma psicológica, que es la que trae la creatividad a partir de la destrucción de la conceptualización. La función virtuosa de la organización mental, yo mental o biná psicológica, si se cierra en sí misma como un sistema cerrado, puede provocar una falta de creatividad y la aparición de una estructura rígida dogmática. De vez en cuando debemos poner todo nuestro sistema de conceptualización de la biná psicológica en suspenso, o mejor dicho, destruir nuestros sistemas conceptuales al servicio de la construcción de estructuras de mayor nivel cognitivo. La simplificación conceptual de Brunner es una herramienta de la Binah para obtener seguridad en el campo conductual, ya que la cognición inicial tiene que ordenar la complejidad de la realidad. Acá tenemos un llamado. Dice, sin embargo, cuando Brunner hace referencia a los flujos informativos, en realidad, conceptualmente, dentro de la psicología del misticismo judío, nos referimos al Dat, el conocimiento, porque los niveles de percepción cognitiva se corresponden con los palacios de la biná psicológica. ¿Dónde me quedé? Acá. Los conceptos de la biná yo mental simplifican la realidad para otorgar una seguridad imaginaria al yo. 3. El yo emocional interior, que se corresponde con la dimensión de la Tiferet, y es aquí donde se encuentra el centro del ser humano en términos emocionales y donde se debe conectar de forma directa con la Merkabah. Acá tenemos otro llamado.
Se intentó realizar una medición de estas sensaciones interiores y dentro de la historia de la psicología encontramos la psicofísica de Gustav Fechner, 1801-1887, que estableció relaciones matemáticas precisas entre los estímulos, medidos en escalas físicas, y las sensaciones evocadas por dichos estímulos, medidas en escalas de sensación. Ahora bien, la psicología del misticismo judío advierte que existen energías emocionales interiores que no necesariamente se pueden manifestar dentro de la materialidad, por lo que por ahora científicamente es imposible medir dichas sensaciones interiores sin los correspondientes estímulos físicos. Es más, estas energías emocionales, la amistad, por ejemplo, no pueden ser medidas eficazmente dentro de la materia. Por ejemplo, no podemos decir que alguien es mejor amigo que otro por la cercanía física, porque quizás tengo un amigo de menor categoría emocional que vive más cerca de mi hogar y otro amigo, intensamente amigo, pero que reside geográficamente muy lejos. ¿Cómo es posible medir la intensidad de la amistad como sentimiento interior? Esto nos lleva a un tema extra psicológico en el campo de la filosofía. ¿Cómo podemos valorar un acto por su resultado o por la intención? Indudablemente, el nivel dimensional de la Tiferet como dimensión del yo emocional interior opera con nuestras intenciones interiores, aún probablemente no materializadas. Es más, la Tiferet real, el centro del yo emocional, trabaja con el silencio social, porque no existe lenguaje suficiente para comunicar exteriormente la sensación interior. Alguien podría objetar que el estado de nuestro ser interior nunca es estático, sino que es esencialmente dinámico y que por lo tanto, al no poder fijarse en un punto temporal, no es posible ser comprendido adecuadamente a raíz del propio efecto de las modificaciones de nuestra personalidad. A pesar de que somos conscientes de los aspectos dinámico-espacio-temporales de nuestro centro tiferético, no por ese motivo podemos decir que no aspiramos al conocimiento interior. Es más, si optamos por esta postura de forma radical, podríamos decir que siendo todas las dimensiones psíquicas del ser humano completamente dinámicas, no tendríamos forma alguna de conocer ninguna de dichas dimensiones de forma conceptual, por su falta de estática. Sin embargo, esas energías dimensionales de las Sefirot son objetivas fuera del marco espacio-temporal, ya que pertenecen al universo de Atzilut. De ahí que, si somos capaces de ser conscientes de los efectos causados por el orden espacio-temporal, entonces podemos acceder a una conciencia Aleph, en términos de eternidad, siendo la eternidad la única verdad objetiva. Sigo con la lectura. La vina más profunda, el yo mental interior, tiene que contactar directamente con la Tiferet. La Tiferet o el yo emocional es la región del yo donde algunos terapeutas le otorgan al sujeto la máxima autonomía posible. Aquí hay un llamado. Quien trabajó la introspección dentro de la psicología del misticismo judío fue y es el movimiento jasídico de Breslov. Esto es del Rab Nachman de Breslov, ya que fue Nachman, 1772-1810, quien estableció la Itbodedut como trabajo de interiorización. Itbodedut significa meditación. Este trabajo de interiorización debe constituir una labor permanente. Sigo con la lectura. En este nivel podríamos situar a Willem Wundt, 1832-1920, con su escuela de psicología experimental y su trabajo de interiorización. Wundt reconoce el centro tiferético del que habla hace siglos la mística hebrea. 4. El yo emocional exterior, que se corresponde con la dimensión de la Yesod, representa las vinculaciones del yo con el entorno social. Las relaciones de presión o adaptación del yo al entorno se encuentran en este nivel.
En este nivel opera todo el conductismo de Watson, 1878-1958, y en cierto modo el interconductismo de Cantor. Acá tenemos dos llamados, uno de Watson. Watson planteaba dentro del conductismo radical que la psicología simplemente tenía que evaluar las respuestas externas observables, Yesod Malhut. Así, esta posición niega lo cognitivo, Binah psicológica, y niega la interioridad del sujeto, Tiferet. Y después tenemos un llamado en Cantor, 1888-1984. Cantor, al crear el interconductismo, estableció definitivamente la relación entre Yesod con Tiferet. En realidad, el interconductismo salva así filosóficamente el libre albedrío y reconoce un centro de identidad interna que se relaciona con la presión exterior social, Yesod. A diferencia del conductismo, donde todo se produce a partir de los parámetros sociales exteriores, las obras clásicas de Cantor que podemos citar son La evolución científica de la psicología, 1963, y La psicología interconductual, 1958. Las diversas fortalezas y percepciones del yo interior, Tiferet, son las que al interactuar con el entorno producirán las conductas resultantes. Existe, en términos psicológicos, un pacto tácito entre el yo exterior de la Yesod, en su constante vínculo social, con el yo interior de la Tiferet, los deseos interiores del sujeto independientes de las relaciones sociales exteriores. Bueno, seguimos en el interconductismo de Cantor. Sin embargo, este último es más moderado que Watson al afirmar que existe un flujo del sujeto con el entorno de forma bidireccional, lo que implica que confirma la conexión que establece la psicología del misticismo judío entre el yo emocional interior de la Tiferet con el yo emocional exterior de la Yesod. Cantor, por lo menos, reconoce que existe el sujeto en su interioridad Tiferet. En cambio, Watson plantea un condicionamiento total del entorno sobre el sujeto. En realidad, Watson está percibiendo la realidad psíquica estrictamente desde la dimensión de Yesod. Ahora bien, como Watson no puede dejar de reconocer un cierto nivel de interioridad, un hablarse a sí mismo de la Tiferet, dice que el hablar es también una conducta y por lo tanto mezcla la dimensión de Tiferet dentro de la Yesod. Acá tenemos otro llamado. Dice, por lo tanto, si para Watson el hablar es una conducta, el pensar es una conducta y todo es conducta, el interrogante es, ¿dónde se encuentra la intención? O pensar la intención es una conducta, pero claro, una conducta no materializable, no cuantificable, y entonces nos preguntamos, ¿Watson puede admitir conductas internas no expresables? Porque para que algo sea conducta debe necesariamente poseer un grado de exteriorización dentro de la realidad material, porque la definición de conducta tiene que ver con el comportamiento subjetivo, y dicho comportamiento se puede verificar en acciones que el sujeto desarrolla. Por lo tanto, existen intenciones que se encuentran en suspenso en la interioridad. Ese hablarse a sí mismo de la interioridad aún no puede configurar conceptualmente una conducta porque no ha sido exteriorizada. Así, lo que hace Watson representa un verdadero contrasentido, forzando el concepto de conducta y llevándolo más allá de sus propias limitaciones conceptuales. Ahora bien, si consideramos el concepto de conducta pasiva, es decir, una omisión de la conducta activa como conducta, por supuesto que puede ser categorizada como conducta, pero dicha conducta pasiva nos oculta una interioridad oculta dentro de la Tiferet. Bueno, desde el punto de vista de la psicología del misticismo judío, Watson estaría operando exclusivamente dentro de la dimensión de Yesod, el conocimiento social como superior a la autonomía del sujeto, negando, en cierto modo, el libre albedrío.
Y Cantor expresa a través del interconductismo que el sujeto trae su centro emocional interior, Tiferet, y que éste interactúa con el entorno, salvando así cierto nivel de libre albedrío en el sujeto. Para Cantor, la conducta es siempre un producto de la interacción. Acepta el canal de conexión de Tiferet con la Yesod. Aquí tenemos un llamado. Podríamos decir que Watson también acepta este canal, pero solamente en una dirección. Para Watson, los condicionamientos sociales del entorno, Yesod, son superiores al centro emocional interior, Tiferet, y los condicionan absolutamente. No existe en Watson una interacción con el sujeto, porque para esta postura del conductismo, toda la conducta subjetiva está predeterminada absolutamente por su adaptación al entorno. Freud ya había hecho referencia a la represión del sujeto cuando existían fragmentos interiores, Tiferet, que no se podían exteriorizar con presión social. En el mismo concepto de negación de Roger, en realidad, frente a la postura conductista radical de Watson, podríamos decir que cuando Roger hace referencia a la distorsión perceptiva, lo que Freud llama proyección como defensa, estos autores, sin pretenderlo, están defendiendo un centro subjetivo no condicionado que en realidad se defiende de la presión del entorno. Por lo tanto, si algo o alguien, Tiferet, se defiende de la presión social del entorno, es que ese algo o alguien existe y no está completamente condicionado por las fuerzas exteriores. En algún momento, el sujeto buscará estrategias para extraer su yo emocional interior, Tiferet, a fin de que la sociedad lo reconozca en su autonomía subjetiva. Seguimos con la lectura desde De todos modos. De todos modos, el que realmente representa el conductismo radical es Burns Skinner, 1904-1990, quien directamente le niega a la Tiferet, su interior, su influencia sobre la conducta, porque para esta escuela toda la conducta está completamente determinada por el entorno. Nosotros no podemos validar esta posición porque niega las diferencias subjetivas y, como sabemos, todo sujeto en el ejercicio de su libre albedrío y por su diferencia de percepción interna no reacciona del mismo modo. 5. El yo animal. Del nivel de Malhut, el cuerpo y sus instintos animales. El ello freudiano, en términos de la cábala, el nivel del alma que se corresponde con Nefesh, lo que habitualmente denominamos como cuerpo físico. Dentro del judaísmo no existe el cuerpo físico, sino que el cuerpo físico es el nivel más bajo del alma, que sigue siendo parte del alma. Por ese motivo lo denominamos como el alma animal. Tenemos un llamado. Cuando hacemos referencia dentro del misticismo judío al nivel más bajo del alma, a la animalidad, no lo expresamos de forma despectiva, sino en relación con los estados más altos de conciencia. Una escuela de psicología moderna que se ha acercado a la idea de los diferentes yoes en el sujeto es la del doctor Carlos Castilla del Pino, 1922-2009. Transcribimos a continuación un fragmento de la obra del doctor Joan Prat Ícaros, 1947, que lo cita, y luego estudiaremos las relaciones conceptuales entre esta postura y el misticismo judío. Castilla del Pino inicia su reflexión considerando que la habitual identificación entre sujeto y yo siembra la confusión en psicología y psicopatología. Para superarla propone una tesis en la que una misma persona puede manifestarse bajo diferentes yoes, a veces incluso contradictorios, todos del mismo sujeto. Un sujeto, por consiguiente, posee un conjunto de yoes que utiliza en su vida social y cada uno de nosotros usa un yo distinto para cada situación. Nadie duda de que estos yoes pertenecen al sujeto, ni el propio sujeto los cuestiona en situaciones normales. Pues bien,
Ese alguien al que pertenece en el conjunto de yoes es el sujeto. Cada sujeto construye, vigila y controla sus yoes. Y si alguien deja de tener esta capacidad de instrumentalizar y coordinar, mandar, dice Castilla del Pino, deja de ser sujeto. Este es el caso del recién nacido, con yoes aún confusos, o en otro extremo, cuando alguien por demencia senil, por ejemplo, pierde la capacidad de control sobre su persona. El yo, o mejor dicho, los yoes, son el instrumento que utiliza el sujeto para presentarse o representarse a sí mismos en sociedad. Acá hay dos llamados que no leí. Uno está en la escuela de psicología, dice, digo que ha acercado, porque en realidad los yoes de la teoría del doctor Castilla de Pino son yoes en relación social, y por lo tanto no son yoes objetivos reales de la estructura psíquica, sino que pertenecen exclusivamente a la dimensión relacional del yo con el entorno, el nivel yesódico. Y hay otro llamado, los sentidos de la vida. Ahí les digo dónde está en las relaciones conceptuales entre esta postura y el misticismo judío. Los sentidos de la vida, la construcción del sujeto. Bueno, acá da la edición del libro y cómo se llama el libro. ¿Sigo la lectura, Sebas? Porque mira que hay para largo, ¿eh? A Hay ver cuánto dos falta. carillas más. Pero para terminar el punto 5 terminamos el punto 5 y terminamos la lectura por hoy. Y hasta acá. Bueno, no sé si termina el punto 5 pero termina el Mm, párrafo. Hasta ahí que estoy marcando. Y lo Dale, dejamos a para ver. trabajar bien la próxima porque hay un montón de cosas Sí. eh, complejas. Aquí sostenemos una diferencia fundamental con el doctor Castilla del Pino, porque si los yoes son máscaras que utiliza el sujeto para presentarse a sí mismo dentro de la sociedad, entonces no estamos haciendo referencia a las dimensiones sefirot psicológicas, sino a una sola dimensión del árbol de la vida, y esta es indudablemente la que denominamos como Yesod. La Yesod es la dimensión cuya energía establece una relación de mi yo con la sociedad. Pero siguiendo al doctor Castilla del Pino, si la construcción de mis yoes está metabolizada por el entorno y la clave del desarrollo de mis yoes se encuentra condicionada exclusivamente por mi relación con el entorno, entonces, no podemos hablar de dimensiones psicológicas, porque las dimensiones psicológicas del sujeto son yoes esenciales a la estructura, es decir, son objetivos y no son yoes metabolizables por el entorno social. Por lo tanto, inferimos de este análisis que el doctor Castilla del Pino ha estudiado la psicología desde la dimensión psíquica de Yesod, la relación del yo con el entorno. Sin embargo, para la psicología del misticismo judío, la estructura objetiva psíquica se corresponde a 10 dimensiones básicas, sefirot. En cierto modo, todas las dimensiones psíquicas de la estructura subjetiva se tienen que enfrentar, adaptar a las condiciones del árbol de la vida social. Entonces, ya no estamos haciendo referencia a las dimensiones del árbol de la vida subjetivo, sino a las subdimensiones de la dimensión de Yesod, donde cada uno de nosotros adapta la energía de una dimensión determinada a los condicionamientos sociales de las energías exteriores. Todo el universo de Yetzirah, la formación, representa el universo psíquico, y allí existen 10 yoes. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia a los diferentes yoes del sujeto, no debemos relacionar estos yoes con formas de relación entre el sujeto y su entorno, porque todas las relaciones del sujeto con el entorno se encuentran dentro de lo que podemos denominar como el yo social, también denominado como yo egoico. Dicho yo social es un yo más de los 10 tipos de yoes existentes. Así que lo que se denomina como yoes en la teoría del doctor Castilla del Pino no son los mismos yoes desde la psicología del misticismo judío. Castilla del Pino hace siempre referencia a los yoes de un yo subjetivo en su interacción social y que es único. Ahora bien, el doctor Castilla del Pino puede percibir dentro de su teoría lo que los antiguos cabalistas del judaísmo
pudieron explicar cómo la Tiferet cuando dice, el sentimiento de identidad es también del sujeto, que se sabe en él mismo a pesar de la multiplicidad fenoménica que se representa al actuar, para los demás o para sí. La multiplicidad fenoménica del doctor Castilla del Pino hace referencia, como ya hemos visto, a la dimensión de Yesod, pero ahora se expresa la noción de la existencia de un sentimiento de identidad que se encuentra, para que hay varios, que se encuentra más allá de esta multiplicidad. Y esto es justamente lo que denominamos dentro de la cábala hebrea como la Tiferet. El gran cabalista Nachman de Breslov decía que cada uno muere con su propia verdad interior, que es incomunicable, y este es justamente el sentido de identidad del sujeto que propone Castilla del Pino. Como se puede ver, el yo Ok. mental... Deja No, acá, deja acá. falta un párrafo, chicos, para terminar. Como se puede ver, el yo mental, tanto el interior como el exterior, se denomina dentro de la cábala como la neyamá, o el alma intelectual. La Merkaba es, pues, el centro de la neyamá que nos contacta con la hayá en el nivel de la voluntad y por lo tanto hace de puente con la jochma psicológica. El yo emocional, tanto el interior como el exterior, se corresponde con lo que en la cábala denominamos como el ruach, el alma emocional, y por ese motivo el ruach abarca las 6 dimensiones inferiores del árbol de la vida. Ahora bien, podríamos decir que realmente el yo emocional exterior de la Yesod no es exclusivo de la Yesod, sino de las 5 dimensiones inferiores que dependen de la Tiferet. Por ese motivo, todas estas dimensiones pertenecen al universo de Yetzirah, la formación. Todo el Ruach, el alma emocional, depende o debería depender para su canalización de la Neshama y más específicamente del núcleo duro de la Neshama, la Merkaba. En términos freudianos, podríamos decir que Malhut correspondería al ello de los instintos básicos de la animalidad, el alma animal o nefesh. El super-yo freudiano pertenece a la yesod del árbol, la influencia externa o social sobre el yo real. Y finalmente la Tiferet representa al yo freudiano. No, representa al yo freudiano, ya que el yo Tiferet debe ser mediador entre las pulsiones animales biológicas del yo Malhut, del ello Malhut, y las influencias social, moral social, internalizada por el super yo, que representa dentro del misticismo judío las fuerzas de Yesod. El yo mental de la Binah, conciencia e inconsciente, Binah de la Binah y Jochma de la Binah, es el que debe resolver los equilibrios en las 3 dimensiones inferiores del yo, Tiferet, del super yo, Yesod, y del ello, Malhut. Bueno, hay un montón de información, incluso a veces se nos escapa un poco algunas teorías psicológicas, pero fíjense lo que le está haciendo Saban acá es comparar la aproximación psicológica de la cábala en el árbol de la vida del universo de la formación con distintas líneas como o autores como Watson, Canton y demás, y ver los puntos en contacto y las diferencias, ¿no? Y eso es un poco lo que va a desarrollar ahora, lo cual no es tan sencillo de comprender. La próxima lo que vamos a hacer es releerlo y tratar de ir comentándolo para ver qué nos podemos llevar de información útil, más allá de lo que cada uno tenga como teoría, ¿no? A ver cómo esto nos sirve para descubrirnos más a nosotros mismos, Sí, que igual sería es tremendo porque Saban es como que repele teorías que se usan en la psicología hoy y que se estudian hasta en una formación de terciario donde ves eh, eh, perspectiva pedagógica didáctica, perspectiva psicológica didáctica. O sea, estos autores son los que se ven, Brunner, Bueno, él ve puntos Kuhn, en Watson, común, él Skinner. marca algunos puntos en común, refiere a cuál sería dentro de la mística judía a lo que está haciendo, a lo que se estaba intentando señalar con alguna teoría y muestra también, sobre todo, diferencias. Así que es interesante lo que hace, ¿no? Como Sí, es la interesante. psicología de la mística judía
abarca en algún sentido distintas teorías, pero de una mirada mucho más compleja, más integral, y entonces hay algunas cuestiones que comparte, pero hay otras que no los ve como estas distintas No, no, teorías. pero aparte, a ver, poder corresponder esto al pensamiento de la psicología del misticismo judío es tremendo. Sí, sí. Bueno, lo que está viendo es que las distintas escuelas en realidad están restringidas, están acotadas en relación a lo que es la mística judía, que las abarca todas y como que es más profundo y más integral lo que propone la mística judía a lo que propone cada una de las escuelas. Es como que por eso muestra las distintas escuelas, los puntos en común, las diferencias y cómo entonces la mística judía las abarca y las trasciende, según lo que entiendo el plantea Saban, a las Ujú. distintas escuelas de psicología, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Bueno, la próxima lo analizamos mejor, hay mucho para releer, leer con más cuidado, oración por oración y trabajarlo. Nos va a llevar seguramente un par de reuniones este punto 14. Pero bueno, tenemos una mirada general como para arrancar. ¿Algún último comentario o alguna otra cuestión antes de irnos al cierre? Éramos 16 y quedamos 10. Y sí, sí. Primero que nos extendimos bastante en tiempo y después que digo, como que se hizo pesado todas las relaciones que hizo. Si no Y las tiene mucho vamos contenido. estudiando, analizando, como para ver qué entendemos de todo eso. Yo les Bueno, propongo a los que quedaron que traten de, como dije al principio en la primera reunión, de anotar conceptos, anotar autores. Me hice bolas con tanto yo, dice. Traten de anotar autores, traten de anotar conceptos, porque los conceptos, justamente, si algo expliqué desde las primeras reuniones, es de que sin el concepto no se puede acceder al conocimiento, porque la cábala está velada en algún punto. Entonces, aquel que conoce el concepto en hebreo puede acceder al conocimiento del misticismo judío. Entonces, tengan un cuaderno a mano, anoten, anoten también estos puntos de referencia de correspondencias y de no correspondencias con los autores de lo que es el conductismo, de lo que es la psicología tradicional, porque después vamos avanzando. Esto es el principio. por eso hay que tener más o menos claro de las distintas dimensiones, acordarse los nombres, porque cuando la cita, si no sabemos de qué habla, es más difícil entender lo que va a desarrollar en la oración. No, por supuesto, pero hay conceptos muy profundos que si no están interiorizados para la siguiente lectura, se nos va a escapar todo. Tal cual. Implica estudio, no solo lectura. Bueno, gente, hagamos el cierre. Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Nos sentamos con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta
Suki no Bhavantu. Loka Samasta. Suki no Bhavantu. Loka Samasta. Suki no Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias a todos por estar. Seguimos con el estudio de todo lo leído hoy, el próximo lunes. Entendamos que la psicología de la Cábala abarca todo esto en el contexto cosmogónico, por eso es mucho más amplio que las distintas líneas de las psicologías universitarias que hasta ahora se estudian. Por eso tiene un desafío mayor y bueno, vamos a ver qué de todo esto entendemos la próxima. Mañana tenemos la clave de la teosofía, miércoles doctrina secreta, cosmogénesis, jueves astrología esotérica, viernes tratado sobre el fuego cósmico, todo horario de Argentina, 8 de la noche, menos tratado sobre el fuego cósmico, 7:30, un ratito antes. Nos vemos mañana, bendiciones, que estén muy bien, gracias por participar. Gracias. Gracias, buenas noches, bendiciones. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Vamos a detener la grabación. Chao, hasta mañana.